Todas deseamos intimidad, relaciones significativas y estrechas. La más importante de ellas es nuestra relación con Dios. Y si esa relación es cercana, las demás relaciones podrán ser plenas y sanas. Y sobre esta intimidad conoceremos juntas. Bienvenidas a Íntimas, nuestro podcast. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar una vez más en un episodio más de nuestro podcast Íntimas. Estoy muy contenta hoy. Están mis amigas queridas, hermosas, guapas y bellas. Mis niñas Fer y mi amiga Majo también están aquí con nosotros y vamos a compartir, ¿verdad, Fer? Con algunos grupos de nuestras amigas el link para que podamos iniciar esa transmisión que es simultánea. Estamos grabando también para YouTube y también vamos a transmitir en vivo para Facebook. Entonces avisen a sus amigos, a sus amigas, mándenles el link para que podamos estar en este nuevo episodio del podcast Íntimas. ¿Cómo están, hermosas? Pues muy agradecida con Dios, Ley, por estar hoy aquí, porque creo que es un tema muy interesante y porque hoy estaba escuchando de nuevo el episodio que grabaron el viernes pasado y creo que fue muy enriquecedor conocer esta parte del temperamento que yo creo que a todos nos llama la atención, pero que muchas veces conocemos a profundidad. Así es. Es un tema bien interesante, ¿verdad, Fer? Sí, la verdad es que sí, Ley, Majo, de qué bendición poder hablar sobre este tema. Aprendemos mucho al respecto en la preparación de nuestro tema. Y quiero invitarles también a que si no pudieron ver el episodio anterior, que puedan ir a nuestra página en Facebook o igual a nuestro canal en YouTube. Estamos como Íntimas Podcast en ambas redes sociales y que puedas ver este primer episodio porque creo que es importante para poder comprender con mayor profundidad este tema. Pero te damos la bienvenida y te agradecemos por visualizarnos. Así es. Y como sabes, nuestra serie de estos días se llama Temperamentos Transformados. Y estamos hablando de cómo Dios nos hizo a todos tan diferentes y tan especiales y con un temperamento específico que yo creo que Él pensó desde su idea, que nos creó con un propósito. Entonces, para darles un minuto de resumen, por si no estuvieron en la vez pasada, hablábamos que el temperamento son estas características con las que nacemos, son innatas, vienen ya con nosotros, Dios nos creó así, y son las características de nuestra personalidad, de cómo reaccionamos a los estímulos, porque hay gente que es más cálida, gente que es introvertida, extrovertida y todos los tipos diferentes de personalidades, ¿no? Entonces hablábamos que el temperamento es algo que es con lo que se nace, que ya venimos con él y que el carácter se puede ir forjando y es la manera en que tú moldeas ese temperamento. También hablábamos de que el temperamento, aunque no se puede cambiar totalmente y que una persona introvertida de repente sea una gran extrovertida, no es tanto, ¿verdad? Pero sí todos podemos moldear nuestro temperamento para poder cumplir mejor el propósito de Dios. Y también veíamos que todos los temperamentos, hay 4 de los que vamos a estar hablando, pueden, no hay uno que sea mejor que otro y que todos los temperamentos tienen fortalezas y áreas de oportunidad, ¿verdad? Cosas en las que trabajar. Entonces, el temperamento que nos toca, también dábamos un poquito de historia, esto se me hizo bien interesante, ¿verdad? Que desde la antigüedad tan antiguo como 600 años antes de Cristo, 6 siglos antes de Cristo, un médico griego que se llamaba Hipócrates, que le nombramos el padre de la medicina, empezó a ver, pues, porque todos eran distintos y porque se enfermaban la gente de distintas maneras, y él, en pues su empirismo, ¿verdad?, en lo que él conocía para ese tiempo, él dijo, pues hay una gente que es muy alegre y ha de ser porque tiene mucha sangre. Y les llamó como de ahí viene lo de sanguíneo, ¿no? Sí. Después decían que los que se enojaban mucho, los que eran muy enojones, tenían la bilis amarilla del enojo, ¿verdad? Y que esos han de tener mucho de ese fluido. Los melancólicos, como eran más apagaditos, más tristones, esos tienen bilis
negra. Y la flema, que es lo blanco, que es lo plano, lo aburrido, no aburrido, sino más tranquilito, esos son los flemáticos, porque de ahí vienen los nombres, para que ustedes sepan de dónde sacamos los nombres sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Entonces es muy interesante que desde hace mucho tiempo después otro médico galeno empezó a medio cambiar un poco, pero era la esencia de los mismos humores, fluidos. Y después se comprobó que no nos enfermamos porque tengamos más fluido que otro, pero esto quedó como una muy buena base para hacer esta identificación o esta diferencia entre las personalidades, y es algo que se enseña todavía, ¿verdad? En la escuela de psicología, en medicina, como un antecedente pues de lo que estos médicos exactamente, de dónde venía esto, ¿verdad? Entonces es algo súper interesante, ¿verdad, Majito? Y añadiendo un poco a la parte de historia, fue interesante porque al momento de que nosotros leemos cuándo puedes percatarte del tipo de temperamento que tienes, tú pensarías que es una edad avanzada, más o menos los 6 años, 7 años, pero en realidad en 1993 un autor llamado Wall Smith y Plumpi, está un poco difícil de pronunciar, dijeron que el temperamento se podía ver incluso desde que eran un poco pequeños, a los 3, 2, incluso 1 año de edad, por el nivel de reacción que los niños tenían. Y antes de definirlos como los 4 temperamentos, ellos lo definían como temperamento fácil, temperamento difícil y temperamento normal. Entonces es interesante incluso darnos cuenta que podemos tener las herramientas aún con los bebés pequeñitos para fortalecerlos, que su temperamento pueda tener lo mejor. Claro, como una guía. Exacto, también, como una ¿verdad? guía. Como guiarlos. Sí. Y eso fue interesante porque a veces ya cuando tenemos como ciertos problemas de comportamiento queremos modificarlos, pero entender esto también nos ayuda a prevenirlos. Claro. Y también entender que es como, no es algo que escogemos nosotros, ¿no? En nuestra vida tomamos muchas decisiones, pero ciertamente el temperamento con el que nacemos no es algo que nosotros hayamos escogido, sino que Dios nos equipa con él, porque yo creo que es para su propósito, ¿no? Entonces, a veces decimos, ay, ojalá yo hubiera sido flemática, o ojalá yo hubiera sido colérica, ¿no? Pero soy melancólica y tengo que aprender a sacar lo mejor, a aprovechar lo mejor del temperamento que tengo, ¿verdad? Y a trabajar mucho en todas las cosas que aún me falta por moldear, por trabajar. Pero eso es algo muy interesante. Entonces vamos a arrancar con las características, ¿verdad? De este temperamento sanguíneo. Como decíamos, no hay uno mejor que otro, pero este es muy divertido. Sí, y bueno, vamos a empezar con las fortalezas del temperamento sanguíneo. ¿Qué fortalezas tiene una persona que cuenta con este temperamento? Lo primero es que son personas muy alegres. De hecho, son fáciles de distinguir porque a simple vista la gente las categoriza como que tienen un buen carácter, una buena emotividad. También se les considera el alma de la fiesta, que generalmente son muy buenos narradores, con un muy buen discurso, con buenas anécdotas. También son extrovertidos. Algo importante a mencionar aquí es que nosotros conocemos los 4 temperamentos. Y hay 2 que tienden a la introversión y 2 que tienden a la extroversión. El temperamento sanguíneo tiende a la extroversión porque generalmente son personas que también son muy desinhibidas. Cuentan lo que piensan y reaccionan muy fácilmente. Son personas que también tienen una capacidad nata para divertirse. Ellos convierten el ambiente en algo agradable. Son personas que también tienen un buen sentido del humor. Y de hecho una característica interesante de este temperamento es que cuando ellos hablan o dan un discurso tienden a tocar a la gente. Y yo me puse a pensar en eso y analizar a ciertos personajes históricos que conocemos, y cuando yo veía el discurso de Martin Luther King en I Have a Dream, nos damos cuenta de que él podría ser considerado como un sanguíneo con otro temperamento que era el flemático, pero también ponderaba el sanguíneo en él. Y generalmente son personas que los demás las reconocen como alguien que quieres tener cerca. Es interesante, ¿verdad?, conocer estas fortalezas de este temperamento. Sí, así es interesante. Y yo algo que quería mencionar antes de arrancar con este episodio y pasar ahorita a las características no tan agradables, pero vamos a mencionar como áreas de oportunidad.
es que algunas teorías dicen que los rasgos temperamentales se pueden ver inhibidos o estimulados por factores externos, como las interacciones familiares, culturales, ambientales y sociales. Y en esto tengo un ejemplo. Una mamá, vamos a imaginar una mamá con tendencia baja al acercamiento o a la proximidad, es decir, que no le gusta mucho el contacto físico, que tiende a poner como esa distancia. Pero imaginemos a la mamá y llega su hijo y todo el tiempo está abrazando a la mamá y todo el tiempo está con la mamá, pegado a ella. Entonces la mamá, gracias a esa interacción, cede y hace que su comportamiento cambie. Es decir, gracias al amor que manifiesta el hijo por ella. Entonces aquí me gustaría mencionar que el temperamento no debemos verlo como algo determinante de cómo nos vamos a comportar. Y aquí es donde entra el plano espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón y decidimos tener una relación íntima y cercana con Él, ser sus amigas, sus amigos de Dios, nuestro espíritu entra en contacto con Él. Y todo lo que Dios es toca nuestro espíritu, toca nuestro ser y entonces puede transformarme. Y es por eso que yo vengo a decirte, si en algún momento tú has pensado, es que yo siempre me voy a enojar cuando las personas me desesperan, siempre voy a gritarles, yo como mamá, si mis hijas no hacen lo que yo digo o lo que les estoy pidiendo, déjame decirte que eso es una mentira. En el nombre de Jesús, tú y yo podemos ser transformadas por medio del Espíritu Santo, cada que tenemos una interacción con Él. Entonces quería mencionarlo, se me hizo interesante el dato. Sí, aparte es muy importante, Fer, porque también a veces podemos tomar nuestro temperamento como excusa y pretexto, decir, pues yo soy así, yo así siempre estoy triste, yo soy negativa, yo soy enojona, yo soy pesimista, a mí yo soy de los que no me importa mucho nada. Entonces, no, ¿verdad? No es el sentido. Cuando hablábamos de que es algo con lo que nacemos, sí, es un rasgo y es un rasgo muy importante, pero es hermoso esto que dices, Fer, porque sí, por eso es interesante conocerlo, porque podemos estar consciente de qué podemos cambiar. Así es. De tengo que trabajar en esto, Dios me va a ayudar, y más nosotros como cristianos que tenemos esa ayuda permanente, persistente y fiel del Señor Jesús, que siempre quiere hacernos que nos parezcamos más a Él, ¿no? Entonces, eso que mencionas es algo muy, muy, muy interesante, Fer. Terminamos con las características del temperamento sanguíneo, ¿verdad? Bueno, también en el área del trabajo, ¿cómo se desarrollan los sanguíneos? En general son personas que se ofrecen a trabajar en nuevos retos, porque generalmente les gusta vivir con emoción. Entonces, todo lo que simboliza un reto, ellos lo aceptan porque consideran que va a traer eso que en su vida necesitan o eso que su temperamento les hace pensar que necesitan. También son personas que tienden a animar a los demás. Cuando están en la oficina, generalmente es la persona que llega, buenos días, hoy va a ser un gran día de trabajo, vamos a echarle ganas, ya salió el sol. Son personas que son muy optimistas, muy alegres. También son personas que suelen inspirar a los demás. Generalmente, como no tienden a tener tantos bajones emocionales como los melancólicos, eso les ayuda a que los demás los vean como un ejemplo a seguir. Y hablando de perfiles profesiográficos, los sanguíneos podrían entrar en un área que tenga que ver con personas, porque generalmente también disfrutan ser el centro de atención y eso es un gran motivante para ellos. Entonces ellos disfrutan de la interacción humana y pueden ser locutores, animadores políticos, incluso vendedores, comerciantes, porque tienen mucha facilidad de palabra. ¿Sí? Así es. Entramos a los... sí, podemos hablar algunos datos de sus áreas de oportunidad. Así es. Por no decir debilidades. Claro. Y bueno, aquí es importante mencionar que todos los temperamentos, y se mencionó, ¿verdad? Sí. En el episodio pasado, que todos los temperamentos van a tener fortalezas. En este caso, las del sanguíneo, como que todos quisiéramos tenerlas porque... O tener a alguien cerca sanguíneo, exacto, ¿no? sí. Pero también en este temperamento en específico, las áreas de oportunidad son muchas, por lo mismo de que, como comentaba Majo, esa facilidad, esa emocionalidad que tienen los sanguíneos, justo eso es. Los lleva a tomar decisiones no asertivas, porque no reflexionan en aquellas decisiones, simplemente, bueno, yo siento que esto me va a hacer muy feliz, yo siento, y los como el sanguíneos, impulso, exacto, ¿no? como el impulso.
Y bueno, yo soy sanguínea y quiero decir que me da, no me da pena, pero yo he experimentado esto en carne propia porque muchas veces he tomado decisiones por lo que siento y me he dejado llevar, y cuando veo esas consecuencias digo, ay Señor, perdóname, debí de haber consultado, pero pues bueno, es algo con lo que todos los temperamentos en ciertas áreas lidiamos, pero como decíamos al principio, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es el mejor y que está dispuesto a hacerlo sobre todo. La Biblia dice que Él siempre está intercediendo delante del Padre por nosotros. Entonces no estamos solas en esta lucha. Y voy a decir ahora sí algunos puntos o áreas de oportunidad, vamos a nombrarlo así. Y es que a los sanguíneos nos cuesta un poco de trabajo concentrarnos. Tendemos a ser indisciplinados y en algunas ocasiones improductivos. Esto pasa porque como nos llenamos de tantas actividades, como creemos que, exacto, nos da la emoción de sí puedo, a veces no nos damos cuenta de nuestras limitaciones y nos gusta echarnos compromiso, hacer compromiso, y de pronto entre tantas cosas que aceptamos hacer, no podemos con tanto, ¿no? Y entonces nos volvemos improductivos porque ya no sé ni qué trabajo voy a entregar, ni a dónde voy a ir, ni nada, porque realmente no reflexionamos en las decisiones que tenemos que tomar. También tendemos a tener un carácter débil, es decir, como no reflexiono en mis decisiones que tengo que tomar, me dejo guiar por lo que los demás digan. Si mis amigos me dicen a mí, sanguínea, oye, Fer, vamos a ir a tal lado y vamos a hacer esto después. Y aunque yo sé que a lo mejor no es correcto, yo acepto para no quedar mal delante de mis amigos, ¿verdad? Entonces, por eso se nombra a los sanguíneos como que tienden a tener un carácter débil, porque a veces sus convicciones morales se suelen mover por el ambiente que los rodea. También a veces pueden llegar a ser olvidadizos en ciertas tareas. De pronto, por ejemplo, yo lo veo cuando me toca tomar medicinas y sé que tengo que tomarla a un horario, yo soy consciente de que se me olvida fácilmente las cosas, entonces me pongo una alarma. Y entonces esta es la importancia de conocer nuestro temperamento, porque cuando conoces tus áreas donde necesitas reforzarte, donde tienes la oportunidad de hacer algún cambio, pues lo haces. Entonces, por eso es importante. Así es, claro. Es importante también que esta chispa y este carisma y esta felicidad y optimismo innato es precisamente lo que los hace un poquito desorganizados, un poquito indisciplinados, inquietos. Son esos niños que ves en el salón, siempre riéndose, siempre haciendo chistes, ¿verdad? Pero es esos niños, tú ya sabes, que la tareita les falta, ¿verdad? O que no han terminado el trabajo por estar socializando y abrazando y jugando. Entonces son estos niños que se ve que la están disfrutando, pero en el área del trabajo, de la disciplina, es donde a veces tenemos que poner un poquito más de esfuerzo por ellos, ¿verdad? Sí, y también otra de las características a trabajar para los sanguíneos es que a ellos les cuesta mucho trabajo permanecer en un trabajo o en una actividad. Como son personas que suelen distraerse fácilmente y que también tienden a aburrirse fácilmente, tienden a desertar la misión, les cuesta trabajo permanecer, ¿sí? Y esto también se ve en sus relaciones, porque aunque tienen mucha facilidad para ser amigos, porque la gente los ama, porque la gente quiere tenerlos cerca, los sanguíneos tienen dificultad para crear relaciones profundas, porque generalmente suelen ser muy superficiales porque se dejan llevar por la emoción. Cuando hablamos de relaciones significativas, los sanguíneos es una de las áreas que deben de trabajar, porque tiene que ver con que deben permanecer estando con esa persona, aunque no sea emotivo estar con esa persona, aunque la persona tenga un día triste. Y los sanguíneos tienen que saber reconocer eso y trabajarlo. Claro, qué interesante, porque todos tenemos algún sanguíneo, ¿no? Pero aquí también yo había puesto que estas personas, y eso es la diversión de la vida, qué bueno que tenemos sanguíneos, porque ellos nos dan mucha luz, son los de las caritas felices, me encanta. Yo tengo un hijo sanguíneo y lo amo, y dice, anteponen los sentimientos a los pensamientos, y en los momentos de tomar decisiones, ¿verdad? Como decías tú, no son profundos ni estables en el tiempo, entonces les cuesta un poquito organizarse. Y otra de las cosas que yo investigué hablando en las relaciones, precisamente Majo decía que estas personas, y es bueno saberlo, porque si tú tienes a alguien sanguíneo, un hijo, un hermano, un amigo, tú puedes saber cómo
cómo tratarlo, cómo ayudarlo, cómo relacionarte con él. Entonces, decía que la necesidad más imperante de ellos es el afecto. Sentirse amados. La verdad es que todos los temperamentos nos queremos sentir amados, ¿no? Pero el sanguíneo es muy importante para ellos, pero no solo el sentirse amados, sino el expresar ese amor. Entonces son personas que usualmente te demuestran su amor, te abrazan, su lenguaje de amor a lo mejor es toque físico, en palabras. Entonces son personas que, si por ejemplo, como tú decías, ese ejemplo está increíble, Fer, si tú eres una mamá colérica o flemática, que no eres muy de apapachar, de decir, pero sabes que tu hijito es sanguíneo, entonces tú vas a poder decir, ok, voy a esforzarme en darle eso que él necesita, en darle ese afecto físico, ese afecto emocional, esas palabras que él necesita para ser mejor o para animarlo, ¿verdad? No decir, no, yo no digo palabras bonitas y estar así cuando sabes que él necesita eso, ¿no? Entonces es lindo analizar, no para criticar ni nada, sino poder analizar a las personas con estas características que te estamos dando, porque así puedes saber cómo tener una mejor relación con ellos, ¿verdad? Cómo animarlos cuando los ves tristes o cómo saber qué es su necesidad imperante, como dice aquí, ¿no? Sí, y creo que justamente si tú también eres sanguíneo, el primer paso para poder trabajar en algo que sabes que debes de mejorar es conocerlo. Claro. Yo no puedo cambiar algo si no conozco qué debo de cambiar. Y si yo soy sanguíneo, yo sé que tal vez una de las áreas a trabajar es que suelo ser desorganizado. Una vez que reconozco esta parte que debo de trabajar, puedo comenzar a tomar acción para intentar llevar una rutina que me lleve a la organización. Una de las cosas que vemos en psicología son los reforzadores. Hay reforzadores positivos y hay reforzadores negativos. Generalmente, cuando se quiere aprender una conducta, empleamos ambos. Entonces, esto es algo que te puede ayudar a ti también para comenzar a cambiar tu conducta. La conducta es algo que se puede cambiar porque es algo que es observable y demás cuestiones, pero es algo que tú lo puedes comenzar a practicar con cosas muy pequeñas y que a la larga, si tú eres constante en eso, puedes ver un cambio. Tu temperamento sí te puede limitar para ciertas cosas, pero no es algo definitivo, es algo que es modificable. Sí, eso es muy interesante saberlo. Sí, fíjense que yo traigo aquí también algo interesante que me puse a pensarlo y a buscar como algún ejemplo espiritual de con qué lidiamos los sanguíneos. Y yo me di cuenta que los sanguíneos solemos lidiar con la falta de dominio propio. Porque justamente como hablábamos, nos dejamos llevar por la emoción, de pronto se nos olvida pues exactamente pensar, meditar en las decisiones que tenemos que tomar, y entonces tendemos a ser muy emocionales y sí, yo voy acá, sí, yo hago esto, sí, yo quiero esto, ¿no? Cualquier cosa así. Entonces eso podríamos decir que es una falta de autocontrol. Y el rey Salomón habla de esto en Proverbios 25-28 y dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y está más entendible en la Nueva Traducción Viviente y dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Y yo me preguntaba, ¿qué sucede cuando la ciudad tiene sus murallas destruidas? Y lo que pasa es que la dejamos con las puertas de par en par para que sea invadida por enemigos, exacto, vulnerable. En este caso, en nuestra vida de los sanguíneos, es que le dejamos las puertas abiertas a nuestro enemigo Satanás para que él destruya nuestra vida. Pero también déjame decirte que la Biblia en Gálatas habla acerca de lo que el Espíritu produce en nosotros, de esas conductas, de esos frutos del Espíritu que pasa cuando dejamos que Él guíe nuestra vida. Y dice Gálatas que el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, si te das cuenta, el Espíritu Santo es el que hace todo esto en nuestro ser. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice más adelante ahí en Gálatas 5:24, creo que era, dice, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Entonces, yo creo que esta es una buena recomendación para nosotros como sanguíneos,
pero también para cualquier temperamento. Debemos dejar que el Espíritu guíe nuestra vida. Y la verdad es que es tan fácil decirlo porque nada más tenemos que dejar el timón de nuestra vida, el control de nuestra vida al Espíritu Santo, pero muchas veces nos cuesta trabajo, es algo difícil de hacer, pero la Biblia nos garantiza que vamos a ser bendecidas, llenas de todo esto que te acabo de mencionar, si dejamos que Él guíe nuestra vida. Y entonces lo que era muy difícil para mí respecto a mi temperamento, como el meditar bien mis decisiones, el ser más organizada, el no dejarme influenciar por lo que los demás digan, pues entonces comienza a ser un poco más fácil de llevar porque dejo que el Espíritu Santo me guíe. Claro, qué hermoso, porque finalmente lo que estamos viendo aquí, lo que hemos hablado siempre en este podcast, ¿verdad? Es el poder transformador del Evangelio, el poder transformador de Cristo. Entonces no hay nada que no puedas hacer, no hay nada que se tenga que quedar como está, y como Él siempre nos da, tiene tanta paciencia con nosotros, nos da tantas oportunidades y nos dice, mira, yo te equipé con este temperamento tan lindo, pero también te equipé con lo que necesitas para superar todas esas cosas que a veces nos juegan en contra, ¿no? Porque son cosas muy buenas, sí, todos los queremos, siempre están sonriendo, dices, qué linda, qué lindo, qué carismático, todos amamos a los sanguíneos, ¿cierto? Entonces es un temperamento muy fácil de amar, pero a la vez hay muchas cosas que les juegan en contra, ¿verdad? Es eso mismo, pero qué hermoso que Dios te da la oportunidad de trabajar en eso y de ser una persona sana emocionalmente y equilibrada, ¿verdad? Porque encontramos en el Señor ese equilibrio, esa paz, ese descanso que nos da esa relación con el Espíritu Santo finalmente, ¿no? Sí, y también otra de las cosas que yo leía en este tema es que hubo un psicólogo muy conocido que se llamó Henry Brand. Fue uno de los mejores expositores de la conducta en Estados Unidos, y él decía que a lo largo de todos los años donde vio muchos pacientes, donde estudió demasiado la conducta, se dio cuenta de que hay cosas que solamente cuando te acercas al Evangelio pueden ser transformadas. Y esto me recordó a una cita de Timothy Keller, que Timothy Keller es un muy buen autor cristiano, se los recomiendo, sus libros son muy buenos. Él dice que el Evangelio es de la A a la Z, y que el Evangelio tiene que transformar nuestra vida por completo, nunca nos tiene que dejar igual. Y creo que lo mismo pasa con nuestra conducta, con nuestros pensamientos, con nuestro ser interno. Nosotros, al momento de exponernos a esa verdad, nuestra vida tiene que ser transformada y nuestro temperamento puede ser transformado. Porque aunque el temperamento es una predisposición psicológica para actuar frente al medio, frente a un otro, cuando tú permites que Cristo te renueve, Él te da esa nueva naturaleza. Y lo que antes era una área débil para ti, puede convertirse en una fortaleza. Sí, qué increíble. Y eso es lo que me encanta de esta serie que se llama Temperamentos Transformados, porque es precisamente lo que debemos permitir, ¿verdad? Lo que debemos permitir que Él haga este cambio tan lindo. Y no porque sea, o sea, no es como que cambies todo, ¿verdad? Todo, sino que puedas usar lo que tú sabes que no está tan a tu favor, en eso modificar. O sea, es una conducta modificable, ¿verdad? Yo me metí mucho en cómo ayudar a un sanguíneo, porque no soy sanguínea, pero tengo personas sanguíneas cercanas, entonces por eso investigué yo como eso, ¿no? Entonces decía que estas personas, como son tan emocionales, hay que ser muy cuidadosos con ellos, porque también tienen mucha dificultad para aceptar el rechazo. Como todos siempre quieren ser amados, pero si tú en alguna palabra o no la usas bien o no se la dices de la forma adecuada, se sienten rechazados, y eso los lastima más que tal vez un colérico que dice, me vale. Un flemático que ni se da cuenta que existe. Pero ellos, como son tan sentimentales o tan emocionales, no quiso, no le gustó mi idea, no quiere ir conmigo, no sé, son como muy sensibles, exactamente. Entonces también, si tenemos a alguien cercano, tenemos que ser muy sabios y muy prudentes en cómo corregirlo, o cómo
cómo hacerles ver algún error. Por ejemplo, si es tu hijo, estoy pensando más en hijo, ¿no? Y que él no se sienta rechazado, que él no se sienta juzgado, porque eso le lastima más que a otros temperamentos. Entonces, de veras que ayer que daba un taller para padres y hablaba de la comunicación con los hijos, hablaba precisamente de esto, que no es lo mismo comunicarte con uno, con otro, que tienes que ser muy sabio para usar las palabras y las herramientas de comunicación para uno, para otro. Si tienes más de dos, pues más difícil, pero más y más y más, y buscarle, ¿no? Porque sí tenemos que ser cuidadosos cuando esta persona nos importa, cuando estamos queriendo construir cosas positivas en su vida, pues no tratar de hacer esto, ¿verdad? Entonces ser cuidadosos en eso, sabiendo que ese es su temperamento, ¿no? Entonces eso es lindo también cuando tú conoces el temperamento de tu pareja, de tu esposo, porque también puedes decir, sé lo que le puede lastimar más, sé lo que él quiere, sé esto, y a veces ceder y modificar algunas conductas para hacer la relación más en paz, más sana. Entonces sí es importante conocer los temperamentos, no para... Me acuerdo que cuando eran muy chicos los niños y les dije, estaba en la lista y decía, fulano es este, fulano es este, y así como para decir, él, pero no es como para criticar, sino es para conocer y poder interactuar mejor con ellos, ¿verdad? Es como, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo animar? ¿Cómo puedo relacionar mejor con alguien de cierto temperamento, en este caso los sanguíneos, ¿no? Sí, y fíjense que ahorita que estabas comentando esto, Ley, me surgió una acotación que quiero comentar, y es que creo que muchas veces nos agobiamos por el hecho de, ay, ¿por qué siempre tiendo a hacer esto? Ay, ¿por qué siempre me pasa esto con esta persona o en mis relaciones sociales? Y creo que entender que el temperamento es un factor muy decisivo te ayuda a saber que tienes que estar en paz con eso y que incluso tienes que abrazar tu temperamento, porque en muchas ocasiones tú deseas ser otro tipo de temperamento. Por ejemplo, yo durante mucho tiempo deseé ser sanguínea, yo soy melancólica. Entonces dije, yo quiero ser sanguínea y quiero ser así como tan desinhibida y demás. Pero es hasta que aprendí a abrazar mi temperamento y aceptar mi temperamento que Dios pudo trabajar más cosas dentro de mí y también hacerme consciente que muchas veces el hecho de que yo sea melancólica me lleva a hacer ciertas cosas, pero al hacerme consciente también me lleva a decir, ya sé que tal vez lidio con el pesimismo, ¿ok? Entonces voy a intentar, antes de pensar un pensamiento pesimista, hacer algo más. Modificarlo. Sí, qué interesante, o sea, esto me encanta, porque también a través de los años, bueno, yo ya tengo 51, entonces ya hasta ahora estoy entendiendo muchas cosas. ¿Por qué no se entendía a los 20? Pues no es el tiempo, uno tiene que vivir sus propias experiencias. Y estoy entendiendo como, a mí me pasó un poco lo mismo que a ti, Majito, porque yo soy melancólica, pero bien melancólica. Entonces yo decía, me encantaría ser colérica, me encantaría tener ese temperamento fuerte y que no me voy a apachurrar tan rápido. Y muchas veces, ¿por qué, Señor? Y hasta yo me acuerdo que le decía, ¿por qué me hiciste tan melancólica, Señor? Si esto me lleva al temor, a estar bajita a veces, o importarme mucho lo que la gente diga de mí. Pero como dices, Fer, como dices, Majo, perdón, al final tú tienes que no solo aceptarlo, sino te tiene que gustar y al final, hoy puedo entender que es el temperamento que Dios me dio para cumplir un propósito específico. Que hay cosas que si yo tuviera otro temperamento no podría hacer y que me han tocado hacer y que es lo que quiero hacer o también pruebas que yo dije, si hubiera sido colérica, el resultado hubiera sido diferente. Pruebas que enfrentar, cosas que enfrentar, que mi temperamento melancólico me hizo salir de ellas o me hizo afrontar mejor. Entonces, al final del día, qué hermoso es saber que Dios conoce, como Él conoce pasado, presente, futuro, el principio y el final de tu vida, el principio y el final de la película, y que Él te equipa para eso. Entonces, no desesperarte y decir, yo
no me gusta ser así, quisiera ser así, sino de abrazarlo, aceptarlo, trabajar en lo que tienes que trabajar, pero saber que al final del día es esa mochila o ese equipamiento que Dios te puso para el propósito para el que Él te llamó. Entonces, sí es bien importante, porque estos años que ya tengo, ya digo, Señor, pues con razón me hiciste melancólica. Ahora entiendo por qué era necesario para las relaciones que tengo, para mi familia que tengo, para el lugar que me has dado en el mundo, para el trabajo que me has dado, para el ministerio que me has dado. Solo una melancólica a veces puede hacer cosas, ciertos trabajos, ¿no? Entonces, de veras es hermoso que puedas tú abrazar y decir, estoy en paz, y qué bueno, tú siempre sabes lo mejor, tú me hiciste como debía haber sido, ¿no? Así es, y ahorita que ustedes están como reflexionando sobre esto que el Señor les hizo entender, yo pensaba también en qué hermoso que hay tantos temperamentos, porque yo he visto a lo largo de mi vida cómo Majo ha sido como un Pepe Grillo para mí, porque cuando yo iba en la prepa, pues de pronto yo tenía como esta parte de como menos controlado mi emocionalismo, ¿no? Sí. Entonces mis amigos me decían, esto, sí, yo sí, y era así. Pero Majo siempre me decía, no, Fer, piensa bien lo que vas a hacer. Sí. Y entonces, por su temperamento. Exacto, su temperamento te ayudaba. Exacto. Sí. Entonces a eso quiero llegar. Sí. Los temperamentos siempre van a ayudar a otro temperamento. Es una bendición. Entonces tu temperamento es una bendición para alguien más. Y yo quiero concluir con decir que nuestro temperamento tiene un propósito en Dios. Por algo Dios me hizo sanguíneo a mí. Él sabía que lo necesitaba para el cumplimiento de su propósito. Por algo Dios les dio ese temperamento a ustedes, y por algo Dios te dio ese temperamento específico a ti, porque solo a través de Él vas a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Sí, qué bonito es poder descansar en eso, ¿verdad? La verdad, a mí, cuando yo dije, sí, Señor, analizando lo que has permitido en mi vida, yo creo que si hubiera sido de otro temperamento, o no lo hubiera resistido, o hubiera tomado otras decisiones que a lo mejor no eran tan buenas, pero ves a la verdad cómo Dios tiene conjugado todo, cómo Dios tiene pensado todo, y eso te puede dar mucho, mucho, mucho descanso. Sí, incluso pienso en esta parte de la elección de pareja. También. Creo que es un tema crucial, porque la verdad es que convivir con un sanguíneo durante todos mis años de vida ha sido algo fundamental, porque en muchas ocasiones Fer me ha animado a hacer cosas que tal vez yo no me hubiera animado a hacer, y eso me ha ayudado a crecer, tanto como persona como en otras áreas de mi vida. Y creo que si tú eres joven y estás escuchando este podcast, puede ayudarte a también saber, al conocer tu temperamento, saber con qué tipo de temperamento puede ser que una relación sea más bendecida. Además, creo que incluso en esos pequeños detalles, Dios está presente. Dios sabe qué temperamentos se complementan mejor, y qué temperamentos estando juntos se pueden potenciar. Hay cosas que un melancólico no tiene, que un sanguíneo sí tiene, y que se ayudan a crecer juntos para alcanzar el propósito de Dios. Y creo que yo cerraría con esta parte de no nos frustremos por el temperamento que tenemos, aceptemos lo que Dios nos ha dado, viendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Y aunque tal vez pueda ser difícil entenderlo, eso no significa que Dios no quiera obrar contigo. Dios quiere obrar con nuestras vidas, Dios quiere obrar con las características especiales que nos dio a cada uno de nosotros. Y yo estoy segura que cuando nos ponemos en sus manos, aquello que parecía pequeñito puede crecer aún más, porque así es Dios. Él es muy bueno. Así es, somos testigos de eso, ¿verdad? Sí. Que quisiera cerrar con algo más, algún comentario más. Pues nada más me gustaría mencionar que el propósito de la serie es que nosotras podamos ver que nuestro temperamento debe ser una base positiva para el desarrollo de nuestro potencial. ¿Y cómo va a hacerlo? A través de identificar las áreas de oportunidad. Y como bien dijo Majo Ley, el Señor es quien nos ayuda a crecer en esas áreas donde aún fallamos, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, no estamos solas. Así es. Y hemos preparado esta serie, lo platicamos mucho con las chicas, y va a ser interesante, por ejemplo, nuestro próximo capítulo, porque sí vamos a hablar de los 4 temperamentos. Hoy empezamos con el sanguíneo, pero la próxima semana, si te conectas con nosotros, vamos a hablar de un personaje bíblico que justo tenía un temperamento sanguíneo. Y vamos a ver cómo todas las características
psicológicas que estábamos diciendo, ¿verdad? Encajan perfecto en él. Vamos a ver muchas situaciones en su vida, cómo el Señor lidió con él y cómo el Señor al final del día, esto me encanta, porque lo transformó de una manera increíble. Entonces, va a ser un episodio hermoso. Yo te pido que no te lo pierdas porque vamos a ver a un sanguíneo en acción. La vida de un sanguíneo nato y 100%, ¿verdad? Y que es un ejemplo precioso que el Señor nos dejó y le tocó al Señor vivir, convivir con él, y va a ser un episodio hermoso. Así que te animamos a que no te pierdas el próximo capítulo que vamos a ver en nuestro podcast, porque va a estar muy, muy interesante. Tuvimos muchas amigas conectadas, les mandamos saludos a todas, ¿verdad? ¿Quieres mandar saludos? Sí, le mandamos saludos a la hermana Leti, muchas gracias por vernos, hermana Leti, a la hermana Irma Páez, saludos, a la hermana Patti, a la hermana Cristi, a la hermana María Hernández, a la hermana Yola, a la hermana Silvia, a Dane, a Bere, a Cristi y a Dulce. Muchas gracias por vernos a todas, en verdad que es muy bonito saber que Dios nos bendice por medio de estos medios y también por medio de sus comentarios, porque muchas veces nos damos cuenta como de la importancia de compartir algo en lo que Dios hizo en tu vida. Y creo que eso es algo que también debemos de reflexionar, que todas las vivencias que has tenido a través de tu temperamento van a ser de bendición para la vida de alguien más. Así es. Y sabes que tenemos nuestra página, nuestro perfil en Facebook. Puedes dejar comentarios, decir, yo soy sanguínea, yo tengo hijos sanguíneos. Va a ser padre interactuar, leer tus comentarios. Ahorita no los pudimos leer, pero si los dejas ahí, los leemos, revisamos siempre los comentarios, y también es un ejercicio divertido e interesante. Así que te invitamos a que no dejes de estar con nosotros. La próxima semana también va a ser un capítulo muy, muy, muy interesante, y vamos a estar, primero Dios, hablando de un personaje bíblico 100% sanguíneo y cómo el Señor lo transformó en nuestra serie que se llama Temperamentos Transformados. Te esperamos la próxima semana y nos despedimos. Gracias. Bye.